Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que de verdad que nos tiene a todos en vilo, y es nada más y nada menos que el gran secreto de Kerem en la serie de Ande. Sí amigos, después de tantas idas y venidas, tantos giros de trama y esa tensión romántica que nos tiene pegados a la pantalla, parece que finalmente estamos a punto de descubrir qué es lo que Kerem ha estado ocultando. Y créanme, la especulación ha estado a flor de piel. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban ahora mismo a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras teorías, análisis y todo lo relacionado con nuestras series favoritas. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para que te enteres de todo. Ahora sí, entremos en materia. La serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un torbellino de emociones desde el primer episodio. La química entre ellos es innegable, pero también lo son los obstáculos y los misterios que rodean a sus personajes. Y el secreto de Kerem es, sin duda, el más grande de todos. Hemos visto cómo él lucha internamente, cómo a veces parece que está a punto de confesarlo todo, para luego dar marcha atrás. ¿Qué será tan grave como para causarle tanta angustia? La intriga es palpable. Las teorías son muchísimas y cada una más intrigante que la anterior. Desde hace meses, los foros de fans, los grupos de redes sociales y las secciones de comentarios de este mismo canal se han convertido en verdaderos campos de batalla de hipótesis. Cada pequeño gesto de Kerem, cada mirada esquiva, cada frase a medias, es analizado hasta el último detalle en busca de una migaja de verdad. Y es que este misterio no es solo un detalle de la trama, es el eje central que está moviendo la narrativa, la fuerza motriz que impulsa a los personajes y que mantiene a la audiencia al borde de sus asientos. La serie, con su magistral manejo del suspenso, ha sabido tejer una red de intriga alrededor de Kerem de una manera que roza lo genial. No estamos hablando de un simple desliz o un error del pasado, parece que lo que Kerem oculta es algo que tiene el potencial de sacudir los cimientos de su vida, lo más importante de su relación con Hande. Vamos a desglosar un poco las teorías más populares, aquellas que han resonado con mayor fuerza entre la comunidad de seguidores. La primera, y quizás la más recurrente, apunta a que el secreto de Kerem tiene que ver con su asterisco pasado. No un pasado cualquiera, sino uno marcado por un error significativo, un evento desafortunado que lo ha perseguido implacablemente. Podría tratarse de una decisión precipitada tomada en su juventud, un accidente que él causó o en el que estuvo involucrado y del que nadie más sabe la magnitud de su participación. La forma en que Kerem reacciona ante las preguntas sobre su infancia o adolescencia es muy reveladora. Se torna evasivo, su mirada se pierde en la distancia, y hay una tensión palpable en su lenguaje corporal que grita, no quiero hablar de esto. Esta evasión constante sugiere que no es un recuerdo incómodo, sino una carga pesada, un fantasma que lo atormenta y que teme que al salir a la luz, lo condene para siempre. Otra línea de pensamiento, igualmente seductora, sugiere que el secreto está intrínsecamente ligado a su asterisco familia. En muchas narrativas, los secretos familiares son el motor de conflictos dramáticos de gran calado. Podría ser que Kerem sea el heredero de una fortuna con un pasado turbio, que haya tenido que tomar el control de un negocio familiar que arrastra deudas o problemas legales, o que exista un conflicto interno dentro de su clan que lo obligue a mantener una fachada. La forma en que Kerem a veces se muestra reacio a involucrar a Hande en ciertos aspectos de su vida, a pesar de la intimidad que comparten, podría ser una señal de que está protegiéndola de un entuerto familiar del que él mismo no puede escapar. Quizás su familia tiene enemigos, o está envuelta en una situación comprometedora que Kerem intenta mantener alejada de Hande para no ponerla en peligro. Pero la teoría que sin duda genera más revuelo y una mayor dosis de drama, es aquella que postula que el secreto de Kerem está directamente relacionado con Hande. Esto podría tomar muchas formas. Quizás Kerem tuvo un encuentro previo con Hande o con alguien muy cercano a ella, en circunstancias que ahora le causan remordimiento o vergüenza. O tal vez su interés inicial por Hande no fue puramente romántico, sino que existía un motivo oculto, una agenda que ahora lo carcome por dentro. La idea de que el amor que sienten pueda estar cimentado sobre una mentira o un secreto de esta magnitud es devastadora para los fans, pero es precisamente esa posibilidad lo que añade capas de complejidad y nos mantiene enganchados. ¿Será que Hande, al descubrir la verdad, podrá perdonarlo? ¿O será que Kerem, consumido por la culpa, creerá que no merece su perdón? Recordemos algunos de los momentos clave que han alimentado estas especulaciones.
¿Se acuerdan de esa escena en la que Kerem se pone tan nervioso cuando le preguntan por su infancia? O cuando evita a toda costa hablar de su época universitaria, cambiando de tema de manera abrupta o inventando excusas poco creíbles. Hay una especie de sombra que parece seguirlo, un fantasma de su pasado que lo atormenta. Y esa vulnerabilidad que a veces deja asomar, esa mirada de desesperación que cruza por su rostro en momentos de soledad, nos indica que lo que sea que esté ocultando, es algo que le pesa muchísimo, algo que le roba la paz y le impide ser completamente feliz. La forma en que Kerem se comporta a veces con reacciones desproporcionadas ante ciertas situaciones, o con una frialdad que parece fuera de lugar, son indicadores de que está lidiando con algo interno, algo que lo está desestabilizando. Hemos visto cómo intenta distanciarse de Ande en ciertos momentos, como si quisiera protegerla de algo que él mismo no puede controlar. Esta dualidad entre su deseo de estar con ella y su miedo a que la verdad salga a la luz es uno de los aspectos más fascinantes de su personaje. Y si hablamos de la dinámica entre Kerem y Ande, su relación es el corazón de la serie. La forma en que se miran, la forma en que se buscan, esa conexión que trasciende la pantalla, nos hace desear que superen cualquier obstáculo. Por eso el secreto de Kerem adquiere aún más importancia, porque podría ser el muro definitivo que los separe, o irónicamente, lo que los una de una manera aún más profunda. La intensidad de su amor, la forma en que se complementan, es precisamente lo que hace que el espectador se preocupe tanto por el impacto que este secreto pueda tener en su futuro. Hay una teoría que ha ganado mucho terreno y es que el secreto de Kerem esté relacionado con un asterisco evento desafortunado del pasado, quizás un accidente o una decisión precipitada que tuvo consecuencias graves. Podría ser algo que involucrara a alguien cercano a él, o incluso a la propia Ande sin que ella lo sepa. Esto explicaría por qué actúa de forma tan evasiva cuando se tocan ciertos temas, porque parece tan atormentado y porque teme tanto revelar la verdad. Imaginen que Kerem, en un momento de imprudencia, causó un accidente que hirió a alguien, y esa persona guarda rencor hacia él. O peor aún, que ese accidente afectó directa o indirectamente a Ande, y él ha vivido con la culpa durante años. Otra posibilidad, menos oscura pero igualmente impactante, es que tenga que ver con su asterisco identidad. Quizás Kerem no es quien dice ser, o guarda un secreto sobre su origen o su familia que podría afectar su posición social o su futuro. En las series los secretos de identidad suelen ser un motor de conflicto muy poderoso. Podría ser que Kerem tenga un hermano perdido, que sea el resultado de una relación extramarital secreta de sus padres, o que haya adoptado una identidad diferente por alguna razón de peso. Estos giros de trama siempre logran mantener a la audiencia en vilo y generan muchas posibilidades de desarrollo. Y no olvidemos la opción de que su secreto sea algo que él mismo intentó ocultar para proteger a Ande. Quizás ha estado recibiendo amenazas, o está involucrado en algo peligroso y cree que su silencio es la mejor manera de mantenerla a salvo. Esto, si fuera cierto, añadiría una capa de heroísmo trágico a su personaje. Sería un acto de sacrificio personal por el bien de la persona que ama. Esta teoría resuena con la idea de que Kerem es un protector por naturaleza, alguien que haría cualquier cosa por las personas que le importan. Piensen en los diálogos crípticos, en las miradas significativas. Los guionistas de esta serie son maestros en sembrar misterio. Cada vez que parece que vamos a descifrar algo, nos dan una vuelta de tuerca que nos deja más confundidos. Pero eso es lo que amamos, ¿verdad? Esa anticipación constante, esa necesidad de saber qué va a pasar después. Es un juego de ajedrez narrativo donde cada movimiento, cada palabra, cada silencio, tiene un propósito oculto. Para mí el secreto de Kerem tiene que ser algo que justifique su comportamiento errático y su lucha interna. Tiene que ser lo suficientemente importante como para poner en riesgo su relación, su reputación, o incluso su libertad. No puede ser algo trivial. Tiene que ser el clímax de toda esta tensión que se ha ido construyendo. La serie ha invertido tanto tiempo y esfuerzo en crear este misterio que, sin duda, la revelación tiene que ser monumental. Y la forma en que se presenta la historia, con flashbacks y pequeños fragmentos de información dispersos, es clave. Nos obligan a unir las piezas como detectives. Hemos visto a Kerem en momentos de gran tensión, a punto de confesar, pero algo o alguien siempre lo interrumpe. ¿Es el destino que conspira para que el secreto salga a la luz? ¿O es Kerem mismo autodestructivo que se sabotea antes de poder liberarse? Esa sensación de inevitabilidad de que el secreto está destinado a ser descubierto es lo que nos mantiene pegados a la pantalla.
Personalmente me inclino a pensar que el secreto de Kerem está ligado a un asterisco decisión que tomó en el pasado y que ahora lo persigue. Algo que afectó a alguien y que él se siente responsable. Y la carga de esa responsabilidad es lo que le impide avanzar libremente en su relación con Ande. Quizás él cree que si Ande supiera la verdad, no podría mirarlo igual, y ese miedo a la decepción es lo que lo paraliza. Es el peso de la culpa lo que lo hace actuar de forma tan impulsiva y a veces autodestructiva. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se va a revelar este secreto? ¿Será a través de una asterisco confrontación directa? ¿Descubrirá Ande la verdad por sí misma, quizás investigando o encontrando una pista accidental? ¿O alguien más se encargará de desenterrarla, un personaje secundario con intereses propios que busca hacer daño a Kerem o a Ande? Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas promete un momento de alto voltaje en la serie. Una confrontación directa entre Kerem y Ande con todo el peso de la verdad cayendo sobre ellos, sería uno de los momentos más esperados por la audiencia. Y algo que me parece fascinante es cómo este secreto, sea cual sea, ha moldeado la personalidad de Kerem. Lo ha vuelto más cauteloso, más reservado, y a veces incluso cruel sin quererlo. Es como si una parte de él estuviera atrapada en el pasado, impidiéndole vivir plenamente el presente. Su miedo a ser descubierto lo ha llevado a construir barreras, tanto físicas como emocionales, que dificultan la intimidad genuina. A pesar de su encanto y su carisma, hay una melancolía subyacente en su mirada, un tormento que solo aquellos que lo conocen muy bien, o que están muy atentos, pueden percibir. Si pensamos en los arcos de personajes en las series, los secretos son herramientas fundamentales para el desarrollo. Permiten mostrar las capas ocultas de un individuo, sus miedos, sus arrepentimientos y su capacidad de redención. Y Kerem, con todo este misterio que lo rodea, se ha convertido en un personaje fascinante, complejo y a pesar de sus defectos, con el que muchas veces empatizamos. Su lucha interna, su dilema moral, lo humanizan y lo convierten en alguien con quien podemos conectar a un nivel más profundo. El título de hoy, El secreto de Kerem en la serie de Ande, es una invitación a la reflexión y a la especulación. Es un tema que nos une como fans, nos hace debatir y compartir nuestras ideas. Y es precisamente esa comunidad, esa pasión compartida, lo que hace que ver series sea una experiencia tan gratificante. Este tipo de debates demuestran la fuerza de una buena narrativa y la conexión que podemos crear con los personajes y las historias que nos presentan. Para concluir, hemos explorado algunas de las teorías más populares sobre el gran secreto de Kerem. Hemos recordado momentos clave que nos han dado pistas y hemos analizado cómo este misterio impacta tanto en su personaje como en su relación con Ande. Lo que sí es seguro es que este secreto es el motor principal de la intriga en la serie, y su revelación será, sin duda, un punto de inflexión. La expectativa es máxima, y la única certeza es que el clímax de esta trama será algo que definirá el futuro de la serie y de los personajes que tanto queremos. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo y por compartir esta conversación sobre uno de los secretos más intrigantes de la televisión actual. Realmente disfruto mucho leer sus comentarios y saber qué piensan ustedes. Déjenme en la caja de comentarios sus teorías, sus ideas y lo que creen que Kerem está ocultando. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con todos sus amigos que también son fans de la serie, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.